que una alternativa es, antes de que parte el señor ministro, es proponerle a la comisión la inversión de la tabla y partir con el otro proyecto, ya que no hay indicación, entonces podríamos votarlo en particular. ¿Les parece? ¿Diputado? ¿Sí? ¿Acordado? ¿Votar, invertir? Va a ser muy breve. Acordado. Ya, Presidente, o sea, señor secretario, si puede tomar... sí. Voy a leer la norma. ¿Dónde está el comparado? No lo tengo. Por favor, gracias. Un segundo. El de pórtico. Señor ministro, señor general, esto es un par de minutos nomás. Sí. Artículo primero. Los establecimientos educacionales podrán disponer medios tecnológicos como pórticos, detectores de metales, para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos a sus dependencias, resguardar la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la respectiva comunidad educativa. La utilización de dichos medios deberá sujetarse a un protocolo interno elaborado específicamente para este propósito, el cual resguardará el derecho a la honra y la vida privada de las personas. Terminada la lectura, señor presidente. Votación. En votación. Don Andrés Joanet. Gracias. Don Henry Leal. A favor. Gracias. ¿Qué tengo? Señora May Torsini. Abstención. Señora Gloria Naibellán, a favor. Presidente. A favor. Deme un segundo. Aprobada la norma por 4 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Si le parece a la comisión, procedo a leer el artículo segundo. ¿Sí? Los establecimientos de salud podrán disponer medios tecnológicos como pórticos y detectores de metales para prevenir el ingreso de armas u otros elementos prohibidos a su dependencia y resguardar la integridad de pacientes, funcionarios y cualquier otra persona que se encuentre al interior del respectivo recinto. La utilización de dichos medios deberá sujetarse a un protocolo interno elaborado específicamente para este propósito, el cual resguardará el derecho a la honra y la vida privada de las personas. ¿Les parece con la misma votación? ¿Sí? Gracias. Acordado. Falta determinar diputado informante. Propongo al diputado Leal. Perfecto. Despachado entonces. Acordado. Despachado el proyecto de la sala. Bien. Conforme a la tabla, pasamos ahora al segundo punto de la tabla acordado, escuchar los planteamientos del ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero Vega, y del general director subrogante de Carabineros de Chile, general Enrique Monraz Álvarez, respecto al informe de la Contraloría General de la República, que da cuenta que durante controles de tránsito, funcionarios de Carabineros de Chile no incautaron autos robados ni detuvo prófugos, pese a tener órdenes pendientes. Se ofrece la palabra, señor ministro. Señor presidente, por su intermedio, saludo a usted, a los diputados y las diputadas presentes. Me acompaña el general Monraz, quien efectivamente es el director general subrogante, pero inviste también la condición de subdirector de Carabineros de Chile, a quien se le han encomendado una serie de labores que están asociadas al presente informe. Sí, no se preocupe. Sí, para las diputadas que se están integrando recién, se acordó, en primer lugar, cambiar el orden de la tabla, ya que no habían indicaciones al proyecto. Se acordó por unanimidad, se tomó la votación y fue despachado a la sala. El diputado informante del proyecto que estaba en el segundo lugar, que fue por acuerdo unánime de la comisión, pasado al primer lugar, el diputado informante, el diputado Henry Leal. Ministro, continúe, perdón. Hecha la introducción, señor presidente, yo me referiré en términos generales al contexto en el cual se desarrolló la auditoría y, y al contenido de las medidas. Si usted lo autoriza, señor presidente, le pediré al general Monraz que las detalle. Hay algunas de ellas que nosotros podríamos entrar en detalle dependiendo de la naturaleza de la sesión, porque dan cuenta de procedimientos policiales. En cualquier caso, si eso no fuera así, también lo podemos informar por escrito en su condición de reservado, dadas las características que contiene ella. Como vuestras señorías probablemente tomen conocimiento, el informe de auditoría de la Contraloría General de la República está en el contexto de poder evaluar la relación entre la planificación
de los controles vehiculares y sus desempeños, de igual modo verificar la forma y modo en que los funcionarios que están a cargo de los controles vehiculares realizan sus registros. Los elementos que están asociados a los registros son la base sobre la cual descansa el informe de Contraloría, que, como vuestras señorías probablemente también ya conocen, abarca entre el 1 de enero del año 2023 y el 30 de junio del año 2024. Ese es esencialmente el periodo del cual abarca. Hay 10 observaciones, o sea, hay 27 observaciones por parte de la Contraloría que están asociadas a 10 rubros en específico, que como todo informe de auditoría tiene informes de seguimiento que actualmente está desarrollando Carabineros. Como también se ha informado públicamente, en los controles vehiculares, para el Ejecutivo supone el corazón, también como lo he conversado con Carabineros, en el cual descansa la función policial. Y por lo tanto el ejercicio correcto del desempeño del mismo tiene una incidencia muy significativa en las estrategias de seguridad. Por lo tanto, en el contexto general de los resultados de este informe de auditoría, tal como se ha conversado con el general director y el alto mando, los resultados de esta auditoría parecen graves porque afectan en ese sentido los elementos centrales sobre los cuales se construye el control policial, pero también implica abordar mejoras procedimentales y descartar o precisar si en algunos de ellos se ha podido cometer infracciones no solo administrativas, sino que puedan ser constitutivas de delito. Hay un par de contextos, el contexto general creo que podrá servir para precisar parte de esto. Ustedes saben que hay 3 aspectos en los cuales centralmente nosotros nos hemos focalizado, que es la existencia de más de 626 vehículos que fueron, o sea, 626 vehículos que fueron objeto en el contexto global del control vehicular, que mantenían robos por encargo, sin embargo, habiendo sido objeto de control, no fueron advertidos oportunamente. Y de igual modo, en esos controles vehiculares se realizó control de 144 personas, el universo es mayor, pero 144 personas disponían de órdenes de aprehensión por distintos tipos de razones. Para que ustedes tengan un orden de magnitud, Carabineros realiza aproximadamente entre 5 millones, 5.400.000 controles vehiculares al año, ¿no? El año pasado fue alrededor de 5.400.000, pero se mueve más o menos en ese umbral de número y por lo tanto esa es la importancia de su incidencia. Y además de eso, hay emitidas 869 boletas de tránsito de vehículos que debieron haber sido retirados y no lo fueron, ¿no? Este último también tiene ciertas características que yo a continuación voy a señalar. ¿Cuáles son los elementos de contraste que tuvo la Contraloría? Los elementos de contraste que tuvo la Contraloría son los propios registros de Carabineros, es decir, el mecanismo en cómo se selecciona la muestra, los mecanismos de contraste para verificar si existían encargos y existían órdenes de aprehensión, corresponde a la propia información de Carabineros. En otros términos, contrasta con los propios sistemas de información de la policía. ¿Qué es lo que pudo suceder en relación a esto? En primer lugar, una cuestión que me parece que es importante señalar, que a la fecha del reporte que se ha preparado para vuestra señoría, es decir, para hasta el 10 de julio del año 2025, de esos 626 vehículos que fueron parte del proceso de auditoría y que tenían algún mecanismo de encargo, 402 ya se encuentran recuperados o se encuentran, ¿no?, sujetos a la baja administrativa porque ya existe conocimiento del mismo. Creo que es relevante que vuestras señorías tengan conocimiento cuáles son las 3 fórmulas en virtud de las cuales es posible que se hubiese podido realizar esta consulta. La primera tiene que ver con consultas de gabinete, es decir, que esos vehículos, en el contexto de algún seguimiento, personal operativo, llamadas, esas patentes fueron objeto de consulta durante ese periodo. La segunda tiene que ver con un desfase administrativo que es conveniente reconocer, es decir, el proceso de consulta se realiza, no obstante haber encontrado el hallazgo, pero no todavía, en que no se da de baja del sistema. Y por último, tiene que ver con la forma y modo en que se realiza el control vehicular. Voy a hacer una explicación muy general y probablemente el general Monraz podrá detallarlo con más precisión. Pero en general los controles vehiculares tienen un propósito muy específico del cual se pueden
profundizar algunas diligencias policiales adicionales, en el fondo, ¿no? Y por lo tanto, lo que puede existir es que sea un control vehicular puro y simple destinado a verificar la situación del vehículo y no necesariamente que tenga por finalidad el objeto de la consulta. Respecto de la detención de personas, pasa una situación similar. Algunas de estas personas pueden ser objeto de consulta por medio de gabinete, en otras en la naturaleza del procedimiento, es decir, está en el contexto del control vehicular y no un control de identidad. Y por último, hay del universo, están identificados 16 que estaban en una situación que suele ser compleja en los procedimientos policiales, donde el denunciante o víctima es una persona que a su vez posee orden de aprehensión, pero tiene que ser, en primer lugar, tratada como víctima en el caso de delito. Uno de los aspectos a los cuales le ha sido encomendado por Contraloría tiene que ver con la diversidad de mecanismos de consulta que existen al interior de Carabineros al momento de realizar un procedimiento policial, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con desarrollos propios que ha tenido Carabineros con esa finalidad. El otro tiene que ver con el mecanismo de consulta policial, que no se encuentran actualmente unificados, pero que Carabineros se encuentra en el proceso de desarrollo de los mismos. El general director ha tenido una reunión con el alto mando, tuvo una reunión previa a esa con el Ejecutivo para que informara cuáles son las medidas que se van a adoptar y que se están adoptando en la actualidad para llevar a cabo ese tipo de fenómenos. Para que ustedes tengan claridad, nosotros hoy día en Carabineros tenemos 3 mecanismos que están asociados de consulta, que es CIO, ¿no?, que es un desarrollo propio, que es UPOL y que es SICPOL. Y lo que hace es que operen como ecosistemas separados y no unificados, y en parte explica por qué los mecanismos de consulta de gabinete generan resultados que son algo distintos. Los reportes ya se encuentran desarrollándose por encargo de la Contraloría, y hasta ahora, pese a que los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público como todas las auditorías. En segundo lugar, se encuentran los procedimientos disciplinarios abiertos. Este es el contexto que explica, no que justifica, que explica la naturaleza de los resultados de esa auditoría. Si existieron comportamientos indebidos que impliquen la infracción de deberes administrativos o incluso la comisión de determinados delitos, forman parte de la investigación, pero no es el elemento central sobre el cual está diseñada la auditoría. La auditoría está diseñada precisamente a partir del contraste de información que tienen las propias bases de datos de Carabineros. Ese es el resumen general que yo puedo hacer del contexto, y si me permite, señor presidente, me gustaría que el general director subrogante se refiriera a la medida que está adoptando Carabineros en términos generales. Gracias, ministro. Mi general, tiene la palabra. Buenas tardes. Bien, como señalaba el ministro, efectivamente la Contraloría ya hizo su informe final. De ello ya cuando estaba, solamente para aclarar, cuando ya estaba el preinforme, Carabineros dispuso una investigación administrativa respecto de todas las observaciones que se había detectado en esa oportunidad, que efectivamente tenía relación con vehículos que habían sido fiscalizados y tenían encargo por robo o tenían un encargo vigente en realidad por algún tipo de delito y no habían sido retirados de la circulación y no se había adoptado un procedimiento al respecto. Bueno, nuestro general director en la semana recién pasada tuvimos reunión efectivamente por el informe y dispuso un plan de fortalecimiento, ¿no es cierto?, integral de la institución. Y este tiene varios puntos que me gustaría ir tocando y a quienes se les fueron asignando. En el caso del general subdirector, quien les habla, tengo la responsabilidad de unir todos estos planes de fortalecimiento y hacer un macro plan y presentárselo a nuestro general director. Ya nos dio 10 días de plazo como para presentar los primeros avances. En materia de probidad funcionaria y de seguridad institucional, se dispuso, ¿no es cierto?, que la Contraloría General de Carabineros, bajo la supervisión de la Subdirección General, inicie también, ¿no es cierto?, presente un trabajo, un plan para que esté destinado a detectar, alertar y prevenir la investigación en aquellas acciones o omisiones ilícitas, antirreglamentarias y que estén también fuera de toda norma y que pueda haberse involucrado personal de Carabineros.
También la idea nuestra, nosotros tenemos tres líneas de control. También estamos trabajando una cuarta línea que sería esta presentación o este plan que nosotros vamos a fortalecer. Hay otra materia que para nosotros es importante también, es aumentar y son los controles de droga al interior de la institución. También se está trabajando para fortalecer. El año pasado tuvimos alrededor de 14.000 controles de droga a nivel nacional y esperamos que este año también podamos llegar a esa meta y ir aumentando la cantidad de controles. En materia procedimental, se dispuso que la Dirección de Orden y Seguridad, a través también de la supervisión de este subdirector, realice un manual de procedimientos policiales. Antiguamente, quienes le puedo dar mi experiencia cuando era teniente o capitán, teníamos un manual de procedimientos que era la consulta, que era, le decíamos, se le llamaba manual de cortapalos, porque uno podía consultar todos los procedimientos y que era marcaba un protocolo para realizar este tipo de procedimientos, tanto en lo operativo como en lo administrativo. Hoy día también se ha dispuesto esto, pero obviamente con mejor tecnología. Esperamos hacer una aplicación para que los funcionarios, en caso de tener alguna duda en cuanto a los procedimientos, puedan, ¿no es cierto?, consultar este tipo de textos. Además, se va a disponer de una oficina de asesoría técnica de procedimientos policiales, donde los carabineros vamos a tener un call center, donde puedan, ante una duda procedimental, puedan hacer algún llamado y resolver sus dudas. Lo mismo también respecto de las observaciones de la Contraloría General de la República en materia de control de tránsito de personas. Se ha dispuesto que a la Dirección también de Orden y Seguridad, en conjunto con la Dirección de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial y la Dirección de Control de Drogas e Investigación Criminal, ¿no es cierto?, elaboren una macro propuesta de mejoramiento de control en todos los aspectos, de cómo podemos controlar. Hoy día nosotros tenemos un manual también tenemos un manual de procedimiento de tránsito. En ese manual sale hasta la forma con que el carabinero tiene que hacer el control, qué es lo que tiene que decirle y si es que va a notificar una infracción. Es un manual que está orientado al tránsito y obviamente que hoy día tenemos que hacerle mejoras, evidentemente que esté más orientado a que este manual pueda tenerlo en la totalidad del personal que realiza servicios operativos. Este manual, en definitiva, lo que se tiene que cruzar hoy día es con todo lo que tiene que ver con delito de crimen organizado. Este es un manual que está más orientado a temas netamente de tránsito, a la ley de tránsito, y lo que vamos a hacer es consolidarlo con materias también no tan solo de tránsito, sino que tengan que ver con otro tipo de delitos. En relación al control de armas, otro caso que me queda también es buscar tecnología en temas de tránsito. Nosotros, una de las tecnologías que también se desapareció de la institución fue un sistema ALPR, que era un detector de placas patentes. Este es un sistema que funcionaba al interior de un vehículos policiales, y que tenía la posibilidad de ir leyendo constantemente placas patentes hasta que podía alertar de algún vehículo que tuviera. Este es un sistema que caducó, se terminó por un proyecto que había, y en la actualidad se está buscando también poder contar con este sistema tecnológico. Eso sería en algunas de las materias. También hay materias de control de armas. También se le dispuso a la Dirección Nacional de Apoyo a las Operaciones estandarizar los recintos y espacios u oficinas que tenemos a lo largo del país. Una de las cosas, de las observaciones que nosotros tenemos, es que en la medida que nosotros vamos incautando las oficinas, los espacios se nos van quedando cada vez más chicos. Lo mismo sucede con los vehículos. Aquí hay muchos vehículos que fueron notificados, que dice la Contraloría, y que no fueron retirados. Bueno, eso es muy complejo para nosotros, el retiro de los vehículos. ¿Dónde los llevamos? Yo solamente me adelanté en el fin de semana y consulté. A nivel nacional hay 21 municipios o 21 juzgados de policía local que dijeron: mire, ¿sabe qué? A mí no me retire vehículos. No retiren vehículos porque no tienen la capacidad de poder requisarlos, no tienen dónde poder dejarlos.
¿Esto es una solicitud formal que le hicieron a Carabineros los juzgados de policía local? ¿Municipio? Sí, la tenemos, son juzgados de policía local, las tenemos en forma verbal y en forma escrita. Hay escritas son 11, 10 son en forma verbal. La mayoría son Temuco, Galvarino, Lautaro, Río Claro, Entre Lagos, Chile Chico, Melipilla, Curacaví. Bueno, eso es lo que hoy día está, para nosotros es un tema. Hoy día yo preguntaba cuando venía para acá también, nosotros tenemos hoy día más de 4 o 5 camiones con elementos de contrabando en Antofagasta, que los tenemos en un recinto fiscal, porque tampoco no los han podido recepcionar esos camiones, están con la carga y están con un carabinero constantemente 12 horas de servicio ahí cuidando esos camiones. Entonces, eso también es un trabajo que tenemos que desarrollar y tenemos que normalizar dentro de lo que yo les señalaba. Lo mismo nos sucede con el tema de los controles de armas. Las armas que nosotros son incautadas no podemos tenerlas tanto tiempo y tenemos que hacer también un trabajo de cómo hacer el seguimiento y la entrega segura de esas armas. También vamos a fortalecer... Perdón, general, ¿les parece acordar oficiar a la Contraloría para que se pronuncie sobre la legalidad de estas solicitudes de municipios y juzgados de policía local? Sí, claro. Y también a los municipios respectivos, para las razones que funden. No, pero esta es la Contraloría. ¿Les parece? La Contraloría para que ella requiera la Sí. Acordado. Perdón, general. Finalmente, vamos a fortalecer también nuestras actuaciones como Carabineros en la frontera, especialmente con algunas observaciones que tienen relación con nuestro personal que está desarrollando servicios en altura. Hay algunos que ellos no cuentan con los exámenes de rigor. Vamos a fortalecer ese trabajo. Hay tecnología, hay una disminución, ¿no es cierto?, de trabajo que también se ha hecho con los hitos. Dentro de la labor que tiene Carabineros es ir a resguardar los hitos, ir a revisarlos físicamente, si están, no están, si se movieron, etcétera. Bueno, ese trabajo también lo vamos a fortalecer, vamos a tratar de buscar tecnologías, estamos buscando también un trabajo en conjunto con la Fuerza Aérea a través de sus nuevos programas satelitales para poder también tener un trabajo más tecnológico respecto de el control de la frontera, especialmente lo que tiene que ver con los hitos. Eso sería... Gracias, mi general, ministro. Un par de cosas que me parece conveniente complementar para que vuestras señorías tengan completamente la información. Buena parte además del control vehicular, cuando se realizan las consultas, Carabineros, los policías realizan las consultas a través de radio Senco. Eso es, además queda la trazabilidad de ellas. Esto es relevante porque ese mecanismo de comunicación permite, entre otras cosas, controlar el procedimiento policial que está desarrollando el policía. Pero esto en los controles de tránsito necesariamente no va a ocurrir, pero en los controles más específicos sí sucede. El año 2014, Carabineros de Chile realizó una licitación que tenía un mecanismo de consulta que era automatizada, que se llamaba SIMCAR. Eso duró hasta el año 2020, se prorrogó por 12 meses a cambio de otra licitación. Esa licitación finalmente no terminó con los adjudicatarios, quedó sin efecto, esencialmente por razones presupuestarias, ¿no? El año 2021. La alternativa desarrollada por Carabineros a partir de ese momento estamos hablando de marzo del 2021 en adelante, fue el desarrollo propio, ¿no? Que es la plataforma FCIO que actualmente se encuentra operando, y además de eso, con ciertos atributos que están vinculados a SIGPOL y a UPOL, que son los otros mecanismos y sistemas. En la actualidad, Carabineros se encuentra unificando todas esas bases a través de un solo mecanismo de consulta, y para ello tiene el plan desarrollado. El piloto en la actualidad se está desarrollando en una comisaría en específico, que es lo que ha permitido, entre otras cosas, hacer las modificaciones, y en el contexto del presupuesto del año 2024 y para el año 2025
están comprometidos aproximadamente 5.000 teléfonos de carácter militar, que son los que permiten soportar el software unificado que administra Carabineros. Eso es para que tenga claridad, más o menos, el volumen sobre lo cual se está trabajando en tecnologías vinculadas a este tipo de mecanismos. Eso nada más, señor presidente. Gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra. Tengo anotado diputada Plasencia, diputado Llanet, diputado Navellán, diputado Lonto. Diputada Plasencia. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludo al general, al ministro. La verdad es que para nosotros es muy importante tener estos antecedentes. Recién tuvimos una comisión de seguridad para ver otro caso, otra situación que tiene que ver con esta liberación del presunto sicario, y para nosotros es importante que quienes intervienen y quienes están a cargo de los distintos procedimientos y a cargo de la seguridad puedan venir a entregarnos antecedentes que no tenemos como legisladores, legisladoras, necesariamente conocimiento. Habiendo dicho eso, por lo mismo hay cosas que llaman la atención y sería bueno que así como en la anterior se llenara una consulta y detalles que probablemente para ustedes son obvios, pero para nosotras no. Llama la atención que los procedimientos, por ejemplo, de tránsito, no necesariamente tengan incorporados consultas para ver si es que hay una persona que tiene orden de detención. O no pueden hacerlo, no tienen cómo hacerlo, o no está dentro del procedimiento estandarizado hoy día. Me llama la atención, si es que así lo entendí, que en el fondo el manual de tránsito hoy día está muy desactualizado y por lo tanto requiere de una complementariedad que probablemente es con una mirada más completa, más integral de lo que hoy día está pasando en la calle. Yo entiendo que Carabineros es quien tiene que enfrentarse a estas situaciones todo el tiempo, por lo tanto, el que se hayan otorgado más capacidades, más presupuesto y también, evidentemente, más atribuciones, para nosotros es como decir, bueno, tenemos que buscar cómo implementar esto, ¿no? Cómo implementar estas leyes. Y para nosotros, en particular en esta comisión, ha sido bien intensa el trabajo. Entonces, creo que es importante dar cuenta de cuál es el correlato, por ejemplo, entre aquellas facultades, presupuestos, qué sé yo, aprobación de leyes que finalmente, y cómo estas se traducen en la calle. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para que esa mirada que nosotros, al menos desde quienes estamos en esta comisión, hablo por mí y por algunas de mis compañeras acá, que tenemos una mirada bastante integral ya respecto a la seguridad, sabemos que hay complejidades en la calle. Y por lo tanto esos procedimientos, esa operatividad, cómo se refleja a partir de lo que hoy día se requiere. Es eso básicamente, el ejemplo del tránsito es uno, pero probablemente hay más. O sea, me parece que también es como bien rudimentario pensar que hay que tener donde llevar los autos que se incautan. O sea, me parece que es muy pedestre, ¿no? Como de lo básico, parece que estamos como funcionando como hace 20 años atrás probablemente, con una capacidad que ya no da. Entonces, por un lado tenemos plena conciencia de lo que se requiere, pero por otro lado poca capacidad operativa, de infraestructura, no lo tengo claro. Entonces, por eso es importante, disculpe mi extensión, pero no hay que problema, me parece... diputada Plasencia. La comisión Sí. anterior no pudo hablar, así que en esta tiene Ahora puedo hablar tiene más. todo el tiempo que quiera. Ya, muchas gracias. Eso. Bien. Diputado Llanet. Muchas gracias, presidente. Saludos al ministro general, a los oficiales que acompañan. A ver, yo pedí que se invitara justamente porque yo le he señalado hace ya 2 o 3 años cuando nosotros fuimos a Pailahueque, en la Araucanía, y vimos un montón de camiones ahí que estaban ahí. Hay un predio grande, pero estaban los camiones incautados, con madera, echándose a perder, etcétera. Ese es el primer problema. O sea, hoy día tenemos una cuestión que es objetiva y yo creo que ahí el gobierno, por su intermedio está el ministro de Seguridad, donde creo que perfectamente se podría hacer un proyecto de ley para terminar con este problema, porque lo primero es que están todos esos vehículos y segundo, si es que finalmente se terminan rematando, ¿a dónde van los recursos? Cuando Carabineros incauta un vehículo, Carabineros ocupa recursos, distintos tipos de recursos, humanos y materiales. Y por tanto lo que uno esperaría es que de alguna manera esos recursos
dado esta incautación, pudiera nuevamente volver a quien en definitiva hizo ese esfuerzo. Desearíamos lo mismo con Directemar, pero con Directemar no pasa eso, digamos. O sea, incauta mucho y finalmente siempre están un poco limitados de recursos. Entonces, lo primero que yo quiero plantearle, y por su intermedio al ministro del Interior, ver la posibilidad de que esta, que es una zona gris, De seguridad. De seguridad, perdón, por ahora. ministro del Interior le dije. Antes hubiese Ya, dicho pero- que era un upgrade, Ya, pero- no, ahora no pero- sé. O sea, ¿me puedo equivocar? Muchas gracias. Sería mejor. Ya no hablo. Se arreglarían muchas cosas. Bueno, pero en fin. Ya lo dije. Sigo. Yo, por su intermedio, al ministro de Seguridad, ver la posibilidad de que que es una cuestión que lo acaba de plantear por su intermedio la diputada Plasencia, es lo mismo. O sea, nosotros lo venimos viendo, creo que Carabineros tiene un problema gordo, y lo que están planteando estos 25 juzgados de policía local, estos municipios, que me parece escandaloso, pero se tiene que ver con esa realidad. Y por tanto, yo creo que ahí es una cuestión que ya hay que atenderla, porque en muchos casos estos lugares se llenan de vehículos, ¿no? Y finalmente no hay dónde ponerlo, se deterioran y después ya se terminan vendiendo como chatarra. Y perfectamente podrían venderse, rematarse antes y tener recursos. Y esos recursos que vayan a Carabineros, sí, a quien hizo el trabajo, no que se diluya por ahí. Y por tanto un proyecto de ley en esa línea. Lo que sí me queda una duda por su intermedio y lo ha señalado el ministro, pero me parece también que no quedo conforme con lo que se ha señalado acá respecto del programa para leer las patentes, el SINCART. Yo creo que eso no puede ocurrir. O sea, no puede ocurrir que no tengamos un programa así. Y nosotros hemos discutido esto. Carabineros perfectamente lo podría haber planteado. Aquí Carabineros nos ha planteado también su problema que tiene con personal, etcétera. Y por tanto yo creo que ese es un tema que tenemos que abordarlo de forma urgente. Y por eso son buenas estas comisiones, porque en definitiva, como ha dicho por su intermedio la diputada Plasencia, terminamos ahondando en otros temas que son bien importantes. A mí lo que me interesaría es ver si el general Monraz o el Ministerio de Seguridad tiene una alternativa para que este programa, que aparentemente no tiene financiamiento, porque lo que dice general Monraz dice un programa para el patente y se está buscando cómo hacerlo, eso no me quedó claro. O sea, ¿cuándo parte? ¿Cuándo vamos a tener ese programa? ¿Cuándo vamos a empezar a leer patentes nuevamente? Porque la verdad es que efectivamente se ha señalado acá que son más de 5 millones los controles que se hacen, pero así igual uno observa, por lo menos lo que cuando se mueve en carretera y autopistas, que tenemos pocos carabineros. O sea, se ve poco y por tanto creo que ahí tenemos también un tema que yo creo que tiene que ver con el déficit de personal que tenemos, y eso es objetivo. Aquí Carabineros reconoció que nos faltaban 35.000 carabineros en esta misma sala. Entonces, yo quisiera saber eso, presidente, al ministro y al general Monraz, por su intermedio. Gracias. Gracias, diputado Janet. Diputada Nayan. Gracias, presidente. Tengo preguntas bien directas. En primer lugar, el general Monraz dice que se han hecho 14.000 controles de droga en Carabineros a nivel nacional. Me gustaría saber el resultado de eso, en términos de saber, por lo menos en porcentaje, cuántos de estos controles de droga arrojaron positivo. En segundo lugar, el ministro se refirió a que hay ecosistemas separados y me queda clarísimo que no conversan entre ellos. Entonces me gustaría saber dónde está la interoperatividad entre estos ecosistemas, que claramente es uno de los temas que discutimos cuando usted era subsecretario y lo vimos acá más de una vez. Y yo creo que esto es lo principal que debería de procurar el Ministerio de Seguridad. En tercer lugar, respecto a este tema de que los juzgados de policía local han enviado comunicaciones verbales o por escrito de no retirar vehículos porque no tienen dónde dejarlos, a mí me parece que es ilegal.
porque la verdad es que Carabineros depende del Ministerio de Seguridad y antes dependía del Ministerio del Interior. Que yo sepa, el Poder Judicial no puede dar una orden a Carabineros, sino que tendrían que haberse comunicado con el ministerio correspondiente para establecer esta necesidad de que no incautaran vehículos. Perdón, los municipios, no el Poder Judicial, los municipios. Bueno, los municipios, ok, pero tendrían que haberlo hecho por la vía que correspondía y no hacerlo de manera directa a Carabineros. En tercer lugar, me parece insólito que hayan 4 camiones con armas que Carabineros no tiene dónde dejar y que los tiene en un recinto especial con guardia permanente. Con contrabando, exactamente. Entonces, me gustaría saber qué pasa con eso, porque claramente están ahí los camiones con el contrabando y no pueden seguir ahí permanentemente. Y por último, el ministro dice que se van a adquirir 5.000 teléfonos militares para poder tener una información más efectiva. Me encantaría saber cómo van a repartir 5.000 teléfonos militares entre los 20.000 carabineros que existen hoy día. Muchas gracias, presidente. Son más. Son bastantes más. Son 55.000. Tengo al diputado Lonton y después la diputada Fríes. Ofrezco, diputado, si tiene bien, First Lady. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que más que una consulta, a mí lo que me parece es que llevamos un par de años legislando para poner el Estado al día en las materias que nos están tocando como nueva dinámica criminal, crimen organizado. Hemos avanzado muchísimo, se han invertido recursos, se ha aumentado la capacidad de carabineros, por lo menos en términos presupuestarios y de mejorar los equipos, etcétera. Y sin embargo, yo lo que veo es un problema de gestión, de no anticiparse, de que los problemas van llegando. Esta es una auditoría, digamos, la Contraloría lo dijo, pero quiero decirles que la semana anterior había habido también una auditoría donde aparecían varios temas con los que tiene que ver Carabineros, por ejemplo, en el tema de fiscalización de armas, donde hay un problema serio. Entonces, a mí me cabe legítimamente la pregunta de cómo esto en la práctica se traduce en mayor eficiencia de Carabineros, no en menor. Y no lo estoy viendo. Entonces eso me pone preguntas respecto de cómo seguimos trabajando por la seguridad del país, cuando de verdad hemos dado todo lo que hemos podido, con diferencia, sin diferencia, hemos sacado todo lo que se necesitaba. Eso no está teniendo un correlato. Y esas son las explicaciones que yo esperaría, y ojalá no sea necesitamos más recursos, que es un poco lo que estoy viendo. Se requieren más recursos, no. Requerimos más eficacia y que Carabineros se actualice a lo que hoy día es el nuevo marco legal con lo que tiene. Le pongo un ejemplo, las cámaras. Las cámaras es algo que se planteó como obligatorio para un segmento, digamos, de los S7 o S9, y sin embargo las cámaras o no están prendidas, o no funcionan, o no los llevan todos los que tienen que llevar dentro de eso. Entonces tenemos un problema. Y de ese problema de gestión me encantaría que Carabineros se hiciera cargo. Gracias, diputada Fríes. Como estoy de presidente voy a ceder la palabra y yo hablaré al final. Así que, diputado Leal y después diputada Candelaria. Gracias, presidente. Respecto de la policía local, habiendo yo ejercido esa función algún tiempo, claro, la dependencia del juzgado de policía local es un poco doble, porque son funcionarios municipales para algunas cosas, pero tienen dependencia técnica de la Corte de Apelaciones. Entonces, lo que sí, yo entiendo que los jueces no tienen facultades para decir no cumplan la ley, porque en el fondo es no incauten, porque lo que corresponde es sacar algunos vehículos de circulación, si no están cumpliendo con cierta normativa, pero yo entiendo que el tema es dónde los llevan, y ahí entonces la obligación es de la municipalidad. Porque el juzgado de policía local aplica la ley, cobra las multas, esas multas son a beneficio municipal, y por lo tanto las obligaciones de los respectivos municipios.
Entonces, cuando pedimos un oficio, yo sugiero que ese oficio vaya a la Contraloría para que la Contraloría le pida a los municipios si tienen implementados los juzgados municipales con los corrales municipales respectivos suficientes o no. Porque en el fondo le están pidiendo un problema a Carabineros, que no es de Carabineros. Le están diciendo no me mande más vehículos, que no tengo dónde dejarlo. Pero el juez debería exigirle eso al alcalde respectivo. Entonces, me gustaría que el oficio que enviamos precisemos bien eso, presidente, se puede rectificar que vaya dirigido a la Contraloría para que vea en esos municipios puntuales si los municipios tienen o no y han adoptado las medidas para que estén los corrales respectivos suficientemente habilitados. En segundo lugar, yo quiero valorar lo que Carabineros hace. Y por supuesto que requieren más recursos, y mucho más recursos, presidente. Porque al final Carabineros es la policía preventiva, pero también cumple las directrices que les da el Ministerio de Seguridad en este caso, no se mandan solos. Entonces, no podemos achacarle siempre la responsabilidad a Carabineros, y yo no comparto eso de que hemos aprobado tantas leyes y no nos vengan a pedir más plata, porque eso es lo que ha señalado la diputada, que por su intermedio presidente no está. Yo creo que Carabineros requiere mucho más recursos. Hoy día la seguridad es la principal prioridad de los chilenos por lejos. Y cuando hay una prioridad, ahí tienen que estar los recursos. Entonces, yo me gustaría dejar sentado eso, porque como estas sesiones se escuchan, no quiero que quede la sensación de que todos pensamos igual. No pensamos igual, presidente. Gracias. Gracias, diputado Leal. Diputada Clara Sagardía, tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar al señor ministro y al señor general. Lo que acabo de escuchar lo veo en las comunas pequeñas que yo estoy, la precariedad con la que trabajan Carabineros en las zonas. Yo soy de la comuna de Yumbel. Esa comisaría atiende 4 comunas y es mucho el trabajo que tienen, y yo creo que es necesario mejorar los protocolos para las nuevas delitos que se nos están manifestando. También creo que los municipios, sobre todo los municipios pequeños, se están llenando de vehículos que llegan por una u otra situación y se quedan ahí, y los espacios también son pequeños. Entonces sería muy conveniente de buscar una solución que no tenga que estar eternamente, que pueda haber, pasa 1 o 2 años como máximo que esos sean rematados, esos vehículos o sean desechos, porque es una situación que afecta a los municipios pequeños, supongo que también en los municipios grandes. Y otra cosa que quiero manifestar, que con la implementación del Ministerio de Seguridad, parece que a nuestras comunas pequeñas ha llegado más personas afines al delito, porque en mi misma comuna, como les digo, es una comuna pequeña, delitos que no se veían antes se están viendo en estos últimos 3 meses. Eso también quisiera que se considere, porque evidentemente con todo el rigor y todo el derecho se ha implementado las normas de seguridad en Santiago, pero los autores de los delitos se han ido a estos lugares, porque el delito no ha terminado porque se creó el Ministerio de Seguridad, así que también quisiera que se pueda ver en las comunas relativamente pequeñas, pero no tan pequeñas, de 20.000, 30.000 habitantes, que también ha llegado la delincuencia, y más fuerte últimamente. Gracias. Gracias, diputada Sagardía. Diputada Navian, brevemente, por favor. Brevemente, presidente. Sí, 2 cosas que se me quedaron en el tintero. La primera es de cuándo es este manual de cortapalos al cual hace referencia el general Monraz. Y lo segundo, dejar establecido lo siguiente. Yo creo que acá, efectivamente, Carabineros hoy día está operando probablemente con manuales bastante antiguos, pero tenemos un Ministerio de Seguridad. Yo sé que el Ministerio de Seguridad empezó a ejercer el 1 de abril, no hace tanto tiempo, pero el ministro tiene experiencia porque era subsecretario. Por lo tanto, no es una persona que no sepa del tema. Y yo creo que hoy día estamos enfrentados a crimen organizado, estimado ministro, y esto implica que hay que cambiar a lo mejor la forma de operar de modo tal que realmente tengamos eficacia. Porque tal como dice la diputada Sagardía, en las comunas pequeñas, sobre todo de todo Chile, está llegando crimen que nunca antes había visto. Gracias, presidente. Gracias, diputada Navillán. Yo tengo también algunas preguntas. Saludar al ministro general Monraz. En primer lugar, yo creo que acá hay un tema que no tiene que ver con lo legislativo, tiene que ver con la modernización
tiene que ver con los protocolos, tiene que ver con la innovación y con la tecnología. Lo hemos visto a propósito del sicario, lo vimos a propósito de la DGMN con armas inscritas por delincuentes, lo vimos a propósito del acopio de droga en centros de salud, las condiciones en las que están. Entonces, y tiene que ver con recursos, pero tiene que ver con herramientas tecnológicas que por lo menos a mí me sorprenda que a esta altura no tengamos. Entonces, lo primero, ministro y general Monraz, es que yo no sé si a mí no me quedó claro, pero hasta el día de hoy no existe una herramienta, porque existió con el SIM card para efectos y de manera limitada, ¿no? Me imagino, no todos tenían el SIM card en la mano para verificar 5.000. Bueno, o sea, 5.000 carabineros en Chile hasta el 2020 tuvieron 5.000 dispositivos. Tuvieron hasta el 2020 la capacidad de poder detectar qué auto tenía en cargo por robo y qué persona tenía una orden de detención vigente o pendiente. Desde el 2020 en adelante, porque esto operó del 2014 al 2020, quiere decir que estamos más o menos a ciegas. Es decir, quien hace un control vehicular, y por eso quiero que me aclaren, yo voy a ir preguntando cosas, muchas veces no con el tono de pregunta, pero para efecto que me puedan aclarar. Si hoy día hacen un control vehicular, porque a mí me quedó claro que esto es principalmente a propósito de controles vehiculares que se realizaron 5.400.000 el año pasado. ¿Qué mecanismo tienen hoy día para detectar, más allá del manual de procedimiento, con el elemento tecnológico? Es decir, no tienen la SIM card, llaman a la CENCO, ¿cómo verifican? ¿Es un tema de que hoy día disponen y no lo han hecho? Es decir, hay un tema de una eventual infracción administrativa. ¿Existe la herramienta hoy día para poder detectar esto? Esa es la primera pregunta. Y si existe, ¿existe para todos o está limitado? Porque yo creo que esa respuesta es fundamental para efectos de determinar cómo avanzamos, ¿o no? Si es necesario solamente un manual de procedimiento, porque el manual de procedimiento imagino que es algo que demora muy poco en poder realizarse en la medida que se le dé sentido de urgencia. Y digo eso porque, como señaló en su momento el general Monraz hace algunos minutos, que había un sistema que se llamaba ALPR, creo que era una tecnología para leer placas patentes, y que podría ser una herramienta quizás más desarrollada de lo que existe hoy día, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidad hay de tener eso? ¿O lo que tenemos hoy día es insuficiente? ¿Y en qué medida es insuficiente? ¿Por qué lo pregunto? Es decir, quizá hoy día llaman y esa información no está en línea. Porque lo otro que me preocupa, ministro, y aquí entra de lleno usted, es que los reportes no estén, porque usted dijo, los reportes no están unificados. Entonces, lo que hemos tenido consistentemente a propósito del sicario y otros temas más, es la coordinación de los servicios, el tener unificada la información para efectos de que los reportes de robo de autos lo tenga el carabinero que está en el control de tránsito. ¿Cómo funciona hoy día, ministro, y cómo podemos hacer para que eso mejore? Porque lo que pasa es que ante la inclemencia del Tren de Aragua, el crimen organizado, nosotros estamos quedándonos muy atrás con respecto a la modernización de nuestras instituciones. Es una responsabilidad de todos, o sea, una responsabilidad de Estado. Hay cosas que requieren sentido común, otro un mínimo de diligencia, pero hay un tema de modernización de las instituciones que por lo menos yo creo que nos preocupa a todos en esta comisión. Entonces, eso quisieran que nos aclararan. Lo de juzgado de policía local a mí me parece que es absolutamente improcedente. Ningún juzgado de policía local puede darle una orden a un carabinero. Sería como... Perdón, la municipalidad. Sería como decir de que no metan presos los delincuentes porque están llenas las cárceles, ¿no? O sea, es algo parecido. No, eso no puede ser. Los carabineros tienen que cumplir con su obligación legal. Bueno, eso, ministro. Señor presidente, por su intermedio, daré respuesta en general a las inquietudes, sin perjuicio de las que pueda complementar el general Monraz. Ahora, señor presidente, yo a ver, la primera que me parece que es bien relevante y quiero hacer este comentario con la perspectiva más de política pública, en rigor, ¿no? O sea, y que se entienda bien lo que voy a decir porque no estoy responsabilizando a nadie. Carabineros de Chile dispuso de una herramienta de consulta durante los años 2014 a 2020. Y el año 2021, cuando se deja sin efecto, es por una necesidad presupuestaria. Que yo no la juzgo, simplemente lo que digo es que se tomó una decisión de contenido operativo en un escritorio. Eso tuvo un efecto. El efecto que tuvo era que Carabineros consideraba que era adecuado el periodo que había vivido del desarrollo interno. Esto es bien importante, señor presidente, diputadas y diputados, por su intermedio, señor presidente, en algo que podríamos profundizar en una sesión que no debiera ser pública, por las razones que voy a explicar.
tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile enfrentan el desafío de que sus desarrollos tecnológicos deban ser dentro de su casa. Porque de lo contrario pasa a depender de terceros en esos desarrollos tecnológicos desde el punto de vista de costo. La razón fundamental que se produce en ese momento del año 2021 es un aumento desproporcionado a los oferentes que tenían un problema de gestión para el presupuesto de Carabineros. Este fenómeno de cómo se realizan las consultas es un desafío que también enfrenta la Policía de Investigaciones. Y ambas policías están en sus procesos de desarrollo. Lo que vino a continuación fue el Sistema de Información Operativa, que es SIO, el Sistema de Consultas Policiales, que es SICPOL, y el AUPOL, que tienen distintas versiones y que provienen de desarrollos internos. Y que hoy día Carabineros se encuentra en el desarrollo interno de integración. Eso hacia ahí apunta, en el fondo. ¿Por qué importa esto? Porque efectivamente la manera en que está diseñada las reglas, y en esto tiene la razón, por su intermedio, señor presidente, la diputada Fríes, este Congreso ha entregado facultades significativas a las policías. Y yo diría que el control vehicular es una herramienta muy amplia. Y por lo tanto, que excede los ámbitos del control de tránsito, eso es lo que quiero decir, de la ley del tránsito, ¿no? Y por eso tiene una magnitud que es mayor. De ahí, por lo tanto, tal como ha señalado el general Monraz, y que forma parte también de las conversaciones del Ejecutivo con el general Araya y el alto mando, y las instrucciones que ha dado el general Araya, es ampliar la actualización de una visión más comprensiva precisamente de lo que significa el control vehicular en el caso del control de tránsito en particular. En consecuencia, sí hay aspectos de gestión policial que son relevantes de trabajar, y muchas de ellas que se encuentran en la actualidad trabajando, cuyos detalles nosotros podríamos entregar en una sesión reservada. Respecto a los vehículos, miren, yo en esto creo que es conveniente hacer una distinción. La primera, las observaciones de este informe de auditoría están vinculados a los controles vehiculares de tránsito en relación al retiro. Porque quiero, por su intermedio, señor presidente, simplemente recordar que la obligación de retiro que establece la ley del tránsito, que es la facultad que se ejerce, es para poner a disposición del tribunal, que es el juzgado de policía local, en los lugares que a su vez debe mantener el municipio respectivo. Entonces, el problema, no sé si me explico bien, entonces, en muchísimos de los retiros de vehículos por ley del tránsito, Carabineros los apila en sus recintos policiales. El problema de eso es que luego cualquier afectación a ese bien termina con un sumario policial. Entonces, los incentivos que tiene la norma son extremadamente complejos. Estoy hablando de la aplicación de la ley del tránsito, que es donde está la observación. Y yo creo que es conveniente hacer esa distinción, porque yo creo que vuestras señorías apuntan bien, que es lo que dijo el diputado Millonet, en un tema que es distinto, que son los decomisos, que donde también interviene Carabinero, en el caso de las Fuerzas Armadas, cuando ejercen labores de orden público. El ejemplo del contrabando, ¿no? Que sacan el camión y las especies. Ya, el problema que tenemos ahí son, y otras normas que tenemos disponibles, son las normas que están vinculadas a crimen organizado y la ley de drogas. Eso es en general. Entonces, lo que tenemos es una dispersión que lo que hace es que tengamos vehículos, al igual que mercancía, apilada en recintos policiales. Que es distinto a la observación de la Contraloría, ¿no? que quiero hacer el punto. ¿Y por qué? Porque vuestras señorías advirtieron esto durante la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública. Y por eso se le encomendó al Ministerio de Seguridad Pública la definición de una política para la unificación de los procedimientos de incautación y de bienes, ¿no? De hecho, el día de hoy, la reunión del Comité Policial que se realiza todos los lunes, donde participa Carabinero, la Policía de Investigaciones, Gendarmería, la Directemar, específicamente se vio este punto, y hay propuestas hay propuestas de corto plazo y propuestas de largo plazo, entre otras, porque el modelo que hoy día tenemos de remate y martillero, incluyendo la intervención de la Dirección de Crédito Prebendario, es sencillamente imposible, es insuficiente. Y eso es lo que nosotros debiésemos tener. La principal preocupación es
que las policías se encuentran incautando bienes, y eso tiene un destino por ley de drogas, pero cuando incautas asociadas a contrabando, los efectos son de disponibilidad distinta. Solo le quiero recordar que se incautan mensualmente miles y en algunos casos millones de cajetillas de cigarro. Que no tenemos cómo, o sea, que tenemos un retraso en la destrucción, porque además requiere la participación de aduana. En el caso de la droga, las observaciones de Contraloría se han traducido en las transferencias de recursos a la Subsecretaría de Redes, para la... no. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque, tal como ha dicho la diputada Fríes, hay varias atribuciones que le dan, hay muchas competencias a las policías, pero hay algunos aspectos de gestión que todavía nosotros tenemos que cerrar, ¿no? Pero quiero separar la incautación de bienes de la situación de las observaciones respecto del retiro de vehículos de tránsito. Porque Carabineros no puede sino destinarlos a aparcaderos municipales. Y no puede sino Carabineros dejarlo a disposición del tribunal. Entonces aquí tenemos un problema y por eso la importancia de la consulta que vuestra señoría, por intermedio del señor presidente, realice la Contraloría, porque tiene una orden del tribunal, no tiene capacidad donde poder dejar esos vehículos. El problema es que eso termina siendo un pasivo para Carabineros. Y por eso quiero hacer esta distinción del otro problema que es general de las incautaciones, que es donde usted ha puesto referencia y que el Ejecutivo se encuentra trabajando en esa propuesta. Respecto a las observaciones de la diputada Navellán, es cierto, yo creo que uno de los desafíos claves es interoperabilidad. De hecho, no solo la reforma del Ministerio de Seguridad Pública, sino que hay otra reforma que este Congreso en el último tiempo ha aprobado, por ejemplo, en ciberseguridad. Todo esto descansa en ese modelo, esencialmente, ¿no? Gobierno digital, que son leyes que este Congreso aprobó hace años atrás y que todavía se encuentra implementando, descansa sobre ese tipo de aspectos. Por ahora, Carabineros tiene recursos para la adquisición de sus teléfonos militares con este propósito, y su desarrollo tecnológico se encuentra desarrollando internamente, ¿no? Licitando algunas partes, pero desarrollándose internamente. No forma parte de esta comisión, pero la Policía de Investigaciones también ha tomado la decisión de desarrollar internamente sus propios mecanismos de consulta para no tener dependencias tecnológicas ajenas. Sobre el manual, General Monraz, solo quiero decir que los cambios de estrategia en la persecución policial y las estrategias, nosotros las podríamos conversar y están en otra sesión, pero están muy vinculadas a la próxima instalación. Nosotros esperamos a más tardar en el mes de octubre de SICPOL. El reglamento ya se encuentra en Contraloría y SICPOL, como ustedes bien saben, porque todos los que están acá presentes por su intermedio, señor presidente, formaron parte del debate, vendrá en buena parte a tratar de integrar el trabajo para operaciones complejas, que yo creo que es uno de los grandes desafíos, sin perjuicio del trabajo que en la actualidad se encuentran desarrollando ambas policías conjuntamente. Entonces, desde el punto de vista de tecnologías, esa ha sido la manera en cómo se estaba abordando. Pero en segundo lugar, hay una manera en que también nosotros tenemos que generar mecanismos que incentiven a los policías que realizan el control a usabilidad del procedimiento. Y les voy a explicar por qué. Porque en muchísimas ocasiones es más rápido, expedito el contacto por radio y además la trazabilidad de la comunicación. Lo voy a ejemplificar. Un procedimiento de violencia intrafamiliar, la regla general es que los policías siempre lo realicen por radio. Y si la víctima no quiere denunciar, la instrucción que revisa desde CENCO es que el policía realice la denuncia. O sea, lo que permite es que el control, y solo lo voy a decir genéricamente, el desarrollo tecnológico que permite autonomía policial debe también generar el mecanismo adecuado de control que hoy día tiene por otro medio. Ese es como el gran desafío. Yo así lo planteo públicamente, reservadamente lo podríamos analizar más en detalle. Pero ese es el gran desafío que tienen los desarrollos tecnológicos en el caso de Carabineros en la actualidad. Y por eso hay muchas personas trabajando en esto, también en esta dimensión, no simplemente de la consulta, sino que también del mecanismo de control, porque en la actualidad el mecanismo de radio es el que le da trazabilidad a
operativos policiales. Eso, señor presidente, dejo al general Monraz. Presidente, bueno, primero contestar la respuesta que se hacía la consulta como se hacía operativamente. Efectivamente, operativamente, un funcionario de Carabineros en el territorio que controla un vehículo tiene, en este minuto, tiene que hacer la consulta a través de Cenco, a través de vía radial, y el operador de Cenco va a ingresar a la base de datos y consultar el registro en el sistema SWEP, que es para el encargo de vehículos, o registro civil o el BUT para saber si las personas tienen algún encargo. Por lo general, el operador de la central trabaja a 3 pantallas donde va teniendo estos 3 registros: registro civil, SWEP, que es un encargo de vehículos, y más la pantalla y el despliegue que tiene el BUT, que también es... Esa respuesta es rápida mientras el operador no esté en un procedimiento, que son a veces las cosas negativas. Por eso que para nosotros es ideal tecnológicamente que el funcionario también esté dotado de este instrumento. La SIM card era muy importante para nosotros, y es más, yo era el jefe de zona oeste cuando el año 2021 se cerró, y yo soy el que hago la advertencia a través de un documento, y les digo a los funcionarios territoriales de mi zona que a contar de ese momento se dejaba usar la SIM card y se debía empezar a dejar registro manual. Los funcionarios salen con una tabla en su hoja y ellos van anotando las patentes y van dejando registro de todos los controles que van realizando, tanto de vehículos como de personas. En el minuto ellos debieran hacer la consulta en forma radial, esa es la que usted me consultaba. Cuando teníamos la SIM card, ellos iban ingresando y tenía varias características. Una, la SIM card efectivamente me da la placa patente, el encargo de la persona, pero también nos servía a nosotros como en algún minuto, si alguien me decía, oiga, ¿sabe qué? Por mi casa no ha pasado el carro. La SIM card tenía un control de flota propio, y que me iba, ¿no es cierto?, marcando por todos los lugares y a qué hora iba pasando. Entonces uno revisaba y podía saber dónde estaban pasando los vehículos. Hoy día control de flota tampoco lo tenemos. Este sistema es el que a nosotros hoy día, que se llama CAT y CAT Móvil, que evidentemente para poder explicarlo más necesitaríamos de una sesión secreta a lo menos, o más privada para poder, o más reservada, para poder contarle los atributos que tiene estos sistemas. Hoy día nosotros utilizamos CAD y estamos trabajando en base a otro sistema, CAD Móvil que se llama, para poder tener varios datos más en ese sistema. Control y tanto control de personas, controles vehiculares, como también de registro. En el caso de los resultados que nosotros hemos tenido, como yo les señalaba, en el año 2024 fueron 15.369 y solo el 0,34% dio algún resultado positivo. Eso sería. Sí, diputado Lonton, diputado Jonet. En relación a su último, general Monraz, yo sé que es sujeto a una investigación sumario, imagino están viéndose algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Probablemente, no le digo que me dé con certeza, porque probablemente tampoco lo va a tener la claridad. ¿Por qué ocurrió esto? Es decir, ¿por qué esos carabineros que hicieron el control vehicular, que estoy de acuerdo con el ministro, hoy día tienen más atribuciones? De hecho, la INRETAMAL hoy día permitimos que Carabineros pueda revisar los vehículos por dentro, el maletero. ¿Por qué esos carabineros no hicieron ese procedimiento? Es decir, ¿por qué no llamaron a la CENCO para verificar si ese automóvil tenía una orden un encargo por robo o había una orden de detención pendiente? Eso, presidente. Y respecto a la SIM card eran 5.000 en todo Chile. Por lo tanto, igualmente habían carabineros que no tenían esa posibilidad de poder verificar en línea, o no, o los 5.000 eran respecto a todos los que tenían facultades para poder hacer controles vehiculares. Es decir, que la pregunta es qué cobertura había al fondo con el SIM card. Pero porque es importante para efectos de, me imagino yo, desarrollar la nueva herramienta. Y la última, esto sí, presidente, ¿cuánto tiempo va a pasar para que tenga una herramienta Carabineros desarrollado por ellos, para efectos de poder tener Carabineros en la calle con una herramienta lo suficientemente tecnológica para poder detectar esto más rápidamente sin necesidad de consultar a CENCO? Eso. General.
Sí, bueno, la SIMCAR, efectivamente nosotros teníamos 5.000, ahora usted entenderá que no todos los carabineros van a salir con una SIMCAR, sino que cada equipo que sale a hacer un control, basta que lleven una SIMCAR, un alcotest o un control de una pistola radar. Con eso uno puede trabajar perfectamente y va y se coloca un funcionario a hacer las consultas, o se coloca a hacer las consultas respecto de la SIMCAR. Hoy día nosotros estamos trabajando un CAT en un sistema muy similar. Yo creo que tecnológicamente ya podríamos, estamos en este piloto, como le digo, de una unidad en la región metropolitana, y yo creo que ya en la eventualidad que se está adquiriendo la compra de una cantidad importante de teléfonos con características militares, una vez que se adquieran, podríamos ya trabajar derechamente con este sistema en el territorio. Por lo pronto, lo que le queda a los funcionarios hoy día es llamar por radio, hacer consultar la placa patente o el carnet de identidad. Diputada Nayan, diputado Jonet. Ministro. Si me permite, señor presidente, por su intermedio, no forma parte del sumario, pero ya hay una de las cuestiones metodológicas relevantes es la forma en que es posible contrastar por qué esos vehículos y esas personas no fueron controladas, es porque a su vez Carabineros tiene registro, como explicó el general Monraz, de qué vehículos y qué personas controló. Otra cosa distinta es el criterio policial para haber hecho la consulta. Entonces, lo que forma parte de la investigación es si fueron controles vehiculares de tránsito pura y simplemente, y por lo tanto lo que estaba verificando es la situación del vehículo, pura y simplemente, o había otra incidencia que llevó a que durante el proceso, ¿cuál sería lo grave por su intermedio, señor presidente? Sin perjuicio que esté la investigación, que verificado en dicho procedimiento, hubiese tomado una decisión distinta habiendo, por ejemplo, realizado la consulta CENCO. Pero eso es algo que forma parte del procedimiento. Que eso es lo que forma parte de... Sí, eso es lo que... Eso, señor. Me gustaría, si usted me permite, presidente, aclarar un tema que hablaban de los corrales municipales. Yo estuve 4 años como prefecto del tránsito acá en la región metropolitana y teníamos grandes problemas con el tema de entrega de dónde ir a dejar los vehículos. Porque la norma, la ley dice que las municipalidades son los que deben proveer este corral municipal. Pero llegó un tiempo en que las municipalidades contrataban otros corrales municipales fuera de su comuna. Y para nosotros también era un tema. O sea, Curacaví tenía un convenio con San Bernardo. O sea, para el carabinero retirar un vehículo en la ruta 68, lo que hacía era que tenía que llevar ese vehículo a San Bernardo. Y el propietario del vehículo tenía que pagar la grúa. El costo que le significaba por kilómetro hasta San Bernardo. Esos son temas súper complejos respecto del retiro de vehículos. Gracias. Sí, ¿Qué es tránsito? ¿Qué tiene que ver con el tránsito? Está bien, diputada Nayan, tengo una sola pregunta ahí al ministro, si es que hay alguna iniciativa del gobierno para enfrentar esto y solucionarlo a nivel legal. Gracias, presidente. Me faltó que el general me respondiera de cuándo era el manual de cortapalo. Y lo segundo que quiero plantear, presidente, yo quiero que pida usted, si es posible, el acuerdo para tener una sesión secreta respecto a esto. Me parece de una gravedad todo lo que hemos escuchado acá y además, sinceramente, me da vergüenza ajena. O sea, yo de verdad digo a los que estén escuchando esto, no van a poder creer lo que estamos escuchando. Entonces, yo le pediría que fijáramos una sesión secreta en que pudiera estar investigaciones también, el ministro de Seguridad, obviamente, Carabinero, y pudiéramos hablar a calzón quitado, como quien dice, de cuáles son las falencias que hay. Sí, me encantaría, pero en este momento no podemos acordarlo porque no tenemos el quórum reglamentario para esos efectos. Diputado Jonet. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, yo me acuerdo cuando cité esto, hubo algún diputado que comentó que habían otros temas importantes. Yo creo que hay muchos temas importantes, pero aquí estamos, como dice la diputada Navillán por su intermedio, aquí estamos hablando de una cuestión muy central. Y no se trata aquí de echar más allá o más allá responsabilidad, etcétera. Aquí lo que tenemos que resolver esto. Y tiene que haber recursos, porque lo que estamos planteando acá, lo que se ha planteado primero,
y yo entendí cuando dijo el general Monraz, dijo, la respuesta es rápida si es que el funcionario no está en otro procedimiento. Y entonces tenemos un problema porque si está en otro procedimiento no tenemos respuesta. Y por tanto, ahí hay un tema que resolver. Y por eso me da la impresión que algunos de esos vehículos que no fueron incautados, que posiblemente el funcionario del SEMCO estaba en otro procedimiento, puede ser, no sé, será la investigación, etcétera. Pero a mí lo que no me queda todavía claro, todavía meridianamente claro es cuándo. El diputado Lonton, por su intermedio, preguntó ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a estar? Porque hoy día estamos ciegos, absolutamente ciegos. Hoy día estamos en una situación de década del 80, 90. Esta tecnología es absolutamente fundamental, prioritaria. ¿Cuál es la prioridad que el carabinero le da a eso? Y por tanto quiero saber cuándo en definitiva vamos a tener un sistema que pueda leer las patentes y que todos los vehículos que salen a la calle tengan el sistema de leer patentes, porque hoy día el crimen organizado, según el King College, mueve en Chile lo mismo que está moviendo en Argentina, más o menos lo mismo que está, un poquito menos lo que está moviendo en Colombia. Estamos hablando de entre 8.000 a 15.000 millones de dólares. Eso es lo que dice el King College. Es brutal. O sea, el nivel de organización que tiene ya lo vimos con este señor que es el sicario que salió del país. O sea, tiene una orgánica. Y aquí no es echar más allá o menos responsabilidad. Esto ya se viene de hace tiempo y nosotros tenemos que actuar con la máxima tecnología y en coordinación, etcétera. Entonces, yo quiero preguntarle a Carabineros, porque es una pregunta directamente a Carabineros, ¿para cuándo más o menos pensamos tener esto ya, o si no me lo puede decir ahora, porque tiene que ser sesión secreta, yo lo entiendo, etcétera, pero saber si tenemos un plazo, porque hoy día un carabinero que sale a la calle llama por radio y si es que efectivamente no hay otro procedimiento, puede que muchos de esos vehículos finalmente lo dejen, pero no puede tenerlo ahí eternamente y ese vehículo efectivamente no quedó registrado, en fin. Entonces, eso quisiera saber yo cuándo más o menos tendríamos una fecha porque yo lo he señalado en la primera parte, y aún así tenemos pocos vehículos, uno lo observa, uno cuando viene a Valparaíso o cuando anda en la región, yo veo que hay poco carabinero en las carreteras, poco carabinero en la autopista. Y no es que no quiera carabinero, yo quiero despejar al tiro esa duda. Nosotros sabemos que tenemos un déficit en materia personal, no así de vehículos, creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo importante, pero sí tenemos un problema y eso ha sido reconocido por los turnos, una serie de cuestiones. Y hay prioridades. Cuando uno llama a carabinero por un desorden público, no es que el carabinero quiera atender, está atendiendo y me lo han explicado. Me lo ha explicado el general Yáñez en la región. Patricio Yáñez me ha dicho, estamos atendiendo seguramente violencia intrafamiliar, o sea, hay siempre prioridad y uno entiende perfectamente. Entonces tenemos un problema de capacidad, pero ya que tenemos eso, ¿cuándo más o menos tendríamos un sistema que nos permita efectivamente leer las patentes? Gracias, presidente. Ministro general. Sí, la respuesta me gustaría que fuera en forma reservada. Sí. Tengo ¿O es mediante un oficio reservado? O un oficio. U otro medio de iguales características. Ministro. Señor presidente, dado que se ha hecho consulta sobre específicamente actualización de procedimientos policiales, que ya se han conversado con Carabineros, nosotros formalmente podemos responder a la comisión en oficio reservado. Es decir, si no es posible... Si no, está bien. Sí, lo que quiero decir, estamos disponibles para las dos cosas. Lo que quiere decir es que tenemos respuesta a las inquietudes, pero no las podemos divulgar públicamente, pero sí hay respuesta para ambos. Diputada Plasencia tiene la palabra. Sí, no, sí, es muy, muy corto, presidente. Yo sugiero que tomemos la decisión de convocar una sesión secreta, un oficio reservado. Siempre es un problema, hay que ir a verlo, no se puede discutir con nadie, no. Entonces, hagamos una sesión secreta, tomemos ese acuerdo, independiente de que, o por último, que hagamos la consulta, como lo hizo antes. Sí, si tienen a bien lograr que los diputados que no están en la sala vengan, podemos lograr el acuerdo. Nos estaría faltando un solo diputado para tener el quórum para pedir la sesión secreta. Sí. De no llegar un diputado 9. más, le sugiero, son 9, entonces faltan 2. Le sugiero que lo hagamos vía WhatsApp, de modo tal de poder efectivamente tener la sesión secreta. Creo que esto es de la máxima importancia. Bien. Diputado Llanet. Yo quisiera que el ministro, aprovechando que está acá,
de seguridad. Que el ministro, o sea, lo que hablamos en la primera parte, nos dejara, él nos planteó que está trabajando el tema de un proyecto de ley por esta zona gris de este problema que tenemos con los vehículos. Y que en definitiva nos resolvería una serie de problemas y además serían beneficios económicos, yo espero, para Carabineros, ¿no? Para quienes hacen el trabajo y que además, como acaba de decir General Monrado, o sea, los recursos que Carabineros gasta desde Curacaví a San Bernardo, en materiales y de personal, ¿no? Entonces finalmente eso no vuelve por ninguna parte. Y un poco en esa línea el proyecto de ley, pero que eso me gustaría que el ministro nos reafirmara así con harta seguridad. Gracias. Ministro. A ver, para el Ejecutivo hay dos dimensiones en esto que son igualmente relevantes. El primero, en el corto plazo, que es la Fuerza de Tarea Integrada que se aprobó esta mañana en el Comité Policial, que además supone tener un sistema unificado de información, porque tenemos a las policías, a ambas policías, incautando mucho. Entonces, no tener un mecanismo adecuado y expedito de liquidación de bienes y ocupación de espacio a propósito de temas de contrabando puede afectar la eficiencia policial posterior. Entonces, el Ejecutivo es el más interesado en eso. Y lo segundo es el proyecto de ley. Hay dos proyectos de ley que este Congreso debiera recibir por parte del Ministerio de Seguridad Pública que vienen de la aprobación del Ministerio de Seguridad. El primero tiene que ver con el sistema de protección ciudadana, ese que tiene que ingresar ahora a más tardar en noviembre, que es el sistema unificado. Y el segundo proyecto que debe ingresar es este. Este requiere de resolver, no es un proyecto de grandes magnitudes, pero requiere resolver trazabilidad. O sea, no es razonable que nosotros tengamos que custodiar indefinidamente la droga cuando se puede mantener una muestra y luego su destrucción. En el caso del contrabando de cigarrillos, que de verdad le quiero decir que el metro cuadrado de bodegaje tenemos comisarías repletas, podríamos buscar mecanismos alternativos de destrucción que tenemos legalmente. O sea, creo que con pequeños ajustes se pueden lograr grandes temas de gestión adicional. Sí. Y esos son dos proyectos. ¿Estos proyectos van a ingresar por el Senado o por la Cámara? Yo supongo, se tiene que definir el interior del Ejecutivo, pero ambos son proyectos bien prioritarios para el Ejecutivo y también para vuestra señoría. Diputado. Y el otro tiene que ver con los remates. El problema es la dilación, porque al final un vehículo que se podría rematar oportunamente, después chatarra. Sí. Ya. Diputado Chalper, la última palabra. Presidente, solo por su intermedio, aprovechando y saludar al ministro, saludar por supuesto a nuestra autoridad de Carabineros de Chile, aprovechando la presencia del ministro y dado que quedan 7 meses del actual gobierno, no sé si le podemos pedir al ministro que nos envíe, puede ser por escrito, puede ser verbalmente, cuáles son las prioridades legislativas de este gobierno de aquí a su fin. ¿Ah? En seguridad, evidentemente. No, si en salud ya sería mucho pedir, ¿no? Pero al menos en seguridad sería importante. Si la saben, nos la podría contar, porque al menos los chilenos no la saben. Oiga, pero sería un gran aporte de vocero, ya que, bueno, ya no me haga hablar de más. Bueno, dicho eso, presidente, yo decirle que al menos las prioridades. ¿Sabe por qué, presidente? Porque a nosotros nos llama mucho la atención que uno nota en el ministro Cordero, por su intermedio, mucho interés de que esto salga adelante. Pero hay una herramienta constitucional que se llama las urgencias y las discusiones inmediatas, y yo sé que bajo su presidencia habría toda la disposición para sesionar en los tiempos que se estime pertinente. Absolutamente. Pero tratemos de trazarnos una agenda de corto plazo de aquí a fin de año que esté aprobada completa. Y nos gustaría saber cuáles serían los proyectos que en opinión del gobierno debiesen estar en esa agenda, ministro, porque por lo menos aquí vemos varios que tenemos interés de que eso quede cerrado, para serle franco, porque la buena voluntad de hoy no sabemos si va a ser la de mañana. Ministro. Por su intermedio, señor presidente, sin prejuicio de que podemos tener una sesión o puedo responder por escrito. Hay algunas cosas que ya son clave. Una tiene que ver con seguridad municipal. Vuestra señoría tiene perfecto conocimiento que el Ejecutivo ha tenido en eso discusión inmediata y nosotros queremos despacharlo. En segundo lugar, tenemos la mixta de inteligencia y tenemos estos dos proyectos. Yo después podemos informar, pero lo que sí parece razonable es que algunos que son claves, como estos dos, puedan cerrarse en este periodo legislativo, porque de lo contrario, más allá del gobierno, es el periodo legislativo, porque de lo contrario, un periodo legislativo distinto lo que hace es volver la discusión nuevamente, y estos dos son, solo simplemente para ejemplificar, pero ese interés por parte del Ejecutivo y la urgencia han sido así manifestadas. Bien, muchas gracias, general, muchas gracias, ministro, por
por su asistencia y buena disposición a recoger la situación de esta comisión. Mañana tenemos invitado al ministro por el programa, o sea, por el proyecto de ley sobre inteligencia económica. Sí. Si usted tiene a bien, está cordialmente invitado siempre a esta comisión. Esperamos poder tenerlo porque tenemos grandes dudas sobre cuál es el objetivo del proyecto en cuestión. Sin más, habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta.